Well, thank you so much. It is a great pleasure. Es un grandísimo gusto y un honor estar ante un público tan distinguido, y los presidentes, y creo que el doctor Nanda y mis colegas de la Mayo, se les debe agradecer por haberme invitado, y yo quisiera también agradecer al Congreso Mundial de Cardiopulmonía por esta magnífica oportunidad de acompañarlos hoy. Ahora, dejando de lado las preguntas que ya se hicieron, yo también quisiera dar mi propia interpretación. En términos generales, estoy de acuerdo con los comentarios que hizo Robert en cuanto a insuficiencia aórtica y estenosis. Lamentablemente no se estudian muy bien las que afectan las dos válvulas, y la insuficiencia aórtica va a aumentar también la velocidad pico. Lo que yo creo que debía hacerse es tratar de cuantificar la cantidad de insuficiencia aórtica, y en esa forma se tiene una idea de cuán afectada esté la aorta y cuánta insuficiencia de la aorta pueda haber. Posiblemente esto se presenta como un problema de doble válvula que está presente, y lo que hay que intentar de hacer en ese tipo de pacientes es definir cuáles son los síntomas que tiene el paciente y tratar de ser muy suspicaz sobre cuándo se van a presentar síntomas o limitaciones para operar ese paciente en el momento más oportuno. En cuanto a las estatinas, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Robert. Hay estudios especialmente retrospectivos de observación que demuestran que las estatinas pueden ayudar. El primer estudio aleatorio de placebo en comparación con estatinas fue hecho por Howell en New England Journal of Medicine hace aproximadamente un año, y no demostró ninguna ventaja en las estatinas en la progresión de la estenosis aórtica. Ese ensayo utilizó pacientes que tenían una estenosis aórtica muy pronunciada. Cuando uno tiene este grado de afección, generalmente tiene un proceso de calcificación y de osteogénesis y de formación ósea que posiblemente ya no es reversible mediante la utilización de estatinas ya a esas alturas. Y lo que ese estudio hecho en 2007 de Nalini Rajemana, quien es el director de la clínica de cirugía valvular en la Universidad del Norte de Chicago, y quien ha estado trabajando con esta enfermedad y ya ha demostrado con otros investigadores internacionales que si se administran estatinas más pronto en el proceso de la enfermedad, cuando solamente tiene una estenosis aórtica leve, puede uno disminuir la progresión o avance de la enfermedad. Y yo estoy totalmente de acuerdo con esto, de que esto aún no puede uno pronunciarse al respecto, porque hay estudios, dos por lo menos, que muestran resultados muy diferentes, y que al hablar aquí hay muchos ensayos internacionales que se están haciendo para sopesar el tema de las estatinas cuando hay pacientes con estenosis aórticas. Tenemos suerte hoy porque alguien preguntaba sobre la zona aórtica durante ejercicio y evaluarla, y lo que ha demostrado ser muy importante es hacer una evaluación de cuál es el gradiente medio y qué significa esto bajo ejercicio. Y en términos generales, un estudio de Lancelotti, que es uno de los cardiólogos que ha trabajado más en este tema internacionalmente, y que ha dicho que un aumento de más de 18 líneas de mercurio en el gradiente medio durante ejercicio es un pronóstico de estenosis severa y de la presencia de síntomas. Y justo porque lo tengo aquí sobre la mesa, hay un artículo en Heart muy interesante de Patricio Lancelotti del 2007 que todos deben leer, porque está bien escrito y porque contiene toda la información y todas las referencias que han sido utilizadas en este campo. De manera, y me disculpo porque ya tardé muchísimo tiempo y me robé a mí mismo tiempo, pero yo creo que las preguntas fueron muy buenas y yo simplemente quería también dar mi propia opinión al respecto. Ahora vamos a hablar de insuficiencia aórtica severa en pacientes asintomáticos. Esto lo escribí hace algunos años cuando yo estaba haciendo una residencia y pensé que había hecho un verdadero descubrimiento. La intelectuación en el desarrollo de teoría y generalización
limitaciones generada por la falta de controles sobre la naturaleza caótica y dinámica de pero también puede limitar el proceso de individualización que es tan necesario y clave para el manejo de cada paciente. Para mí, entender el principio patofisiológico y la interacción con el paciente es más importante que aprenderme de memoria cualquier algoritmo. Y eso fue lo que me llevó a mí a escribirlo viniendo de la América Latina. Así lo escribieron los hermanos Mayo hace 200 años. El conocimiento es estático, la sabiduría es activa y impulsa el conocimiento y lo hace efectivo. Y lo puse adrede porque ustedes van a ver que es la experiencia clínica suya junto con el conocimiento la que proporciona el mejor cuidado para el paciente. Y ninguna de las dos sirve si va sin la otra. El problema de la insuficiencia aórtica el doctor Michelena dice que conundrum en inglés quiere decir problema en español, cosa que ya dijimos aquí. Obviamente, generalmente tiene una insuficiencia aórtica muy grave y generalmente al paciente se le prescriben fármacos o se espera o se le maneja quirúrgicamente o muy sencillo. Bueno, lo que pasa es que hay que ver si realmente el paciente es asintomático, porque resulta ser que hay que saber si la insuficiencia aórtica es severa o no lo es del todo. Y también hay que ver a qué paciente se le trata quirúrgicamente o no. Esperar quizás sería una estrategia segura o no. ¿Y qué pasa con vasodilatadores y otros fármacos? Bueno, la verdad es que es mucho más compleja la situación de lo que parece ser a primera vista y que el papel del ecocardiografista es muy importante en este sentido, porque esas tres preguntas que están allí podrían ser resueltas por la persona que sea experta en ecografía. Entonces hay que saber si severo es verdaderamente severo. La imagen por color no necesariamente representa volumen ni color para realmente saber si se trata de leve a moderado o si se acerca más a moderado que ya leve. Y en esta vista parece más moderado que severo. Bueno, eso tan vago no funciona en la práctica médica del momento actual. Necesitamos saber qué tan afectado está el paciente, qué tan grave es su situación. Las películas en tiempo real que son en color es una ilusión de movimiento donde hay todavía imágenes que están moviéndose y la forma de obtener la mejor imagen en película es utilizar una profundidad poco profunda y una caja de color pequeña, pero no se deje engañar. Vea lo que yo puedo hacer con este caso de insuficiencia aórtica mediante aumentar la captación de color que pueda tener mi aparato. Puedo lograr empeorar la situación en la medida que lo quiera. Y el ecocardiograma, vean lo que puedo hacer si cambio la escala de color de lo que debía ser más de 60 centímetros por segundo por lo menos y disminuyéndolo para que capte las diferentes velocidades y que haga ver la insuficiencia aórtica peor. Hay que conocer los equipos, hay que conocer los técnicos que están evaluando la insuficiencia aórtica y si ustedes necesitan tomar sus propias imágenes deben aprender a hacerlo y en forma adecuada. Entonces todo esto debe verificarse incluyendo la escala de color. Aquí tenemos un excelente artículo en que Maurice Serrano y el doctor Quiñones, quien está en este congreso, han escrito este artículo. Es un artículo fácil de leer y muy importante. Y otro artículo que resumen las pautas valvulares del 2006 que tienen que combinarse con su propia sabiduría y experiencia. ¿Y por qué es el grado de insuficiencia importante? Porque hay que evitar cirugías innecesarias, porque los cirujanos les llegan diciendo que ellos tienen una insuficiencia aórtica grave, pero sin embargo hay otros que les llegan o que son enviados con una insuficiencia leve que en realidad es una pronunciada, porque esto tiene que ser el fruto de una evaluación muy completa.
Y hay que utilizar toda la información disponible. ¿Y cuál es esa información? Tenemos signos específicos, como es la vena contracta. Tenemos signos de apoyo, como es la inversión en la aorta descendiente izquierda, con todas las limitaciones que puede traer consigo. Y tenemos parámetros cuantitativos que hay que saber interpretar, como es el orificio de regurgitación y el volumen, porque se determina cuál puede ser la sobrecarga y cuál es en la práctica la sobrecarga. Además, hay que saber exactamente lo que vamos a encontrar cuando hay casos leves, moderados y severos. Y por favor, tengan en cuenta que todos los valores intermedios, moderados, no tienen nada específico que los explique, salvo la cuantificación. Y por consiguiente, hay que saber y hay que aprender exactamente cómo hacer esa cuantificación en la forma acertada. Y también hay que guardar presente que quien tenga insuficiencia aórtica moderada va a consultar y tiene que tener un cierto grado de dilatación del ventrículo izquierdo, y que los parámetros, y qué significan los parámetros para poderlo clasificar como severo. Hay que aprender a cuantificar mientras el principio de masa y de Doppler cuantitativo, donde uno tiene el flujo a través de la válvula mitral y donde tenemos el flujo que pasa por la válvula aórtica, y tienen que ser el mismo por concentración. Si uno no sabe cuánta insuficiencia hay, todo lo que hay que hacer es calcular el flujo en la válvula mitral, en la aórtica, y sustraer o restarlo uno de lo otro para obtener un resultado como el que estamos viendo aquí. Y aquí se mide el anillo mitral, se mide el TBE mitral, velocidad, el intervalo de velocidad, y luego el TBI también, y el diámetro, y así uno obtiene el flujo y se puede restar lo uno de lo otro. Hay que saber cómo hacer mediciones de área tipo PISA y saber que el flujo cuando va al orificio se comporta de esta forma, conformando capas concéntricas que tienen isovelocidades diferentes. Y en virtud de esto, si conocemos el flujo antes de llegar al agujero, al orificio, por la conservación de masas, podemos también determinar cuál es la área si sabemos la velocidad de insuficiencia, y eso es lo que se hace con el método PISA. Y tenemos que aprender a manejar el método PISA teniendo esta apreciación de 3 cámaras apicales, viendo la parte que va de rojo hacia azul, y siendo capaces de medir el radio aquí, conociendo la velocidad pico, y por consiguiente pudiendo calcular el orificio de regurgitación, que en este caso específico es severo. Y ahora cirugía. ¿Quién y cuándo? Estudios de historia natural resultan difíciles de hacer en enfermedad valvular cardíaca. Puede haber un sesgo. Los pacientes enfermos son remitidos, y lo que ustedes consideran ser el resultado del ensayo es que hay un aumento de mortalidad. Estudios prospécticos. Cuando le pido a todos los que tienen insuficiencia aórtica que se unan al estudio, estos pueden tener el efecto de voluntarios saludables que se prestan al estudio, que son jóvenes y en buena salud, y la mortalidad que yo informo que existe al final del estudio puede ser menor. Y hay otros tipos de estudios donde nosotros podemos examinar lo que la población en la práctica clínica habitual hace cuando tiene insuficiencia aórtica severa a lo largo del tiempo. Esto es un estudio landmark muy interesante que todos nosotros debemos conocer, de Bono de 1991, de 104 pacientes asintomáticos, en su mayor parte hombres, muy jóvenes, 36 años en promedio, seguimiento de 3 años o más, y tenían síntomas o fracción de eyección disminuida. El 0,4% por año de estos pacientes asintomáticos tuvieron una muerte súbita, y una serie de acontecimientos de más de 5% por año en estos pacientes asintomáticos. Si nosotros vemos las curvas con más precisión, más cuidado, vemos que la mayor parte de los pacientes tenían una serie de presentación de síntomas con el paso del tiempo, insuficiencia aórtica, y luego síntomas que vinieron
vinieron a acompañarla, y un grupo sintomático que tenían la presentación de una disfunción del ventrículo izquierdo. Esto es real, esto ocurre en la práctica. Los pacientes empiezan a tener una fracción de eyección sin tener síntomas y nosotros tenemos que detectarlos oportunamente. Y luego también hay las personas que tienen muerte súbita y hubo solamente 2 en este estudio, como ustedes lo pueden apreciar aquí. Uno aquí y uno en este otro lugar de la curva. Esos pacientes eran hombres jóvenes donde la dimensión sistólica era más de 55 milímetros y la EDD era más de 80 milímetros, o sea que había gran grado de dilatación. Y como pueden ver ustedes aquí, la parte ventricular izquierda, la cavidad y la dimensión aquí en estos 2 pacientes que tenemos aquí se veía elevada. Y lo mismo ocurre en este caso, donde la dimensión terminosistólica también estaba alta. Y lo más notorio, la contribución más importante de este estudio es que por primera vez fue capaz de medir la tendencia de mediciones de la cavidad ventricular izquierda oportunamente. Y lo que vieron fue que sí, el ejercicio disminuye la fracción y está asociada con ese 12% de presentar este tipo de evento, pero más importante y más notorio, aquellos pacientes que tenían más de 50 milímetros de tasa de eventos del 90% al año en comparación con 0 para pacientes que tenían menos de 40 milímetros de mercurio. Cuando estas variables aparecen en un análisis multivariables para ver cuál es la variable independiente, vemos que la edad y la dimensión ventricular izquierda terminosistólica eran los 2 factores de pronóstico más justos y no la fracción en ejercicio. Y esa es una de las razones por la cual no utilizamos esa fracción y el cambio bajo ejercicio como un factor de pronóstico actualmente. Y muy importante, ellos vieron que todo el mundo tendía a aumentar el EDD, el diámetro diastólico final, por 4 mm por año y que no había ninguna diferencia entre aquellos que sufrían acontecimientos adversos o no respecto al diámetro, que más habla del tamaño del ventrículo que de otra cosa. Sin embargo, el diámetro terminosistólico aumenta mucho más, 1,1 milímetros por año en comparación con 0,2 milímetros por año para pacientes que tuvieron este tipo de acontecimiento cardíaco. O sea que la tendencia es importante y la dimensión sistólica habla del tamaño, pero también nos dice mucho sobre la función. Y la parte diastólica no lo hace. Y por eso el ESD es tan importante para tomar decisiones en pacientes asintomáticos que tienen insuficiencia aórtica. Es más, los pacientes que tienen un volumen EDD y SED de más de 50 mm, que sabemos que están bajo alto riesgo, ese riesgo aumentó muchísimo más y además de esto, tenían también una tendencia de ESD y por eso la importancia de medir las tendencias a lo largo del tiempo. Esto es muy importante, un artículo muy importante, Landmark, del doctor Carabello, en que él midió las diferencias que hay en las condiciones de carga en materia de insuficiencia aórtica y en comparación con controles. Cuando hay una comparación entre la insuficiencia mitral y aórtica, en la aórtica el estrés sistólico es más alto y el final es también mayor. La regurgitación aórtica es diferente a la mitral porque esta es una combinación de volumen, sobrecarga de volumen y de sobrecarga de presión.
Y cuando las dos variables interactúan y a lo largo del tiempo hay dilatación ventricular y la sobrecarga de presión aumenta sobre la sobrecarga de volumen, entonces hay problemas y hay arritmia, muerte súbita y enfermedad congestiva, y por eso es tan importante controlar la hipertensión en pacientes que tienen insuficiencia aórtica, y esa es la mayor indicación para utilizar vasodilatadores en pacientes con insuficiencia aórtica que es asintomática en un momento dado, porque aumenta la sobrecarga de presión y porque puede ser causante de una descompensación cuando hay este tipo de insuficiencia aórtica. Pero por otra parte, el hecho de que la ley de Laplace, que está aquí, que aparece aquí, es efectiva en el caso de insuficiencia aórtica, porque hay un aumento en la sobrecarga, post-sobrecarga, que quiere decir que los pacientes pueden mejorar en esa segunda etapa, y es la razón por la cual la cirugía casi siempre es preferible que abstenerse de hacer cualquier cosa, cualquiera que sea el grado de dilatación y cualquiera que sea la disminución en la fracción de eyección que pueda presentarse. Aquí tenemos un estudio de la Clínica Mayo con 450 pacientes, todos hombres, en que vemos que naturalmente el 14% de la mortalidad operativa, que aumenta al 23%, si se hace una cirugía de bypass coronario, además de un reemplazo de válvula. En estos pacientes con una disminución severa en la fracción de eyección que ustedes tienen aquí, si puedo colocar bien la flecha, estos pacientes tienen una mayor mortalidad en el quirófano y también tienen una mortalidad a largo plazo mayor que los otros. Pero la fracción de eyección aumenta cuando son sometidos a cirugía, y si uno mira más lejos, a los 10 años, únicamente el 25% de los pacientes con un factor de eyección disminuido tienen falla cardíaca. Por eso tenemos que ofrecer cirugía a los pacientes que tienen un factor de eyección bajo y que tienen dilatación ventricular izquierda. El segundo estudio es otro muy importante, de 104 pacientes asintomáticos, una vez más, donde incluyeron los síntomas de clase 2 de la Asociación Cardíaca de Nueva York. Muerte súbita era un poco más alta que en el estudio Bono que acabamos de ver, posiblemente porque habían incluido los de clase 2 de la Asociación Cardíaca de Nueva York y porque la edad era de 46 en promedio en comparación con 36 en la de Bono, y porque calcularon un índice de tamaño mayor que era sumamente complejo y de mucho valor prognóstico, como el índice de ventrículo izquierdo que ellos calcularon pronosticaba que existiera este tipo de acontecimiento adverso, pero este índice no es práctico y presenta problemas conceptuales, o sea que no se utiliza frecuentemente. Es un estudio importante porque sirvió como un estudio de historias médicas. El tercer estudio que quiero mencionar brevemente es un estudio de la Clínica Mayo en el 99, el tercer tipo de estudio al cual me refería, viendo lo que pasa con pacientes que tienen estenosis aórtica en la práctica clínica. Tomamos todos los pacientes de la práctica clínica, 246, y vimos que la mayor parte son hombres y que son de una edad superior. Es la edad típica en que generalmente se opera a los pacientes que tienen insuficiencia aórtica. Lo bueno en un estudio de este tipo es que nos da una idea muy concreta de lo que pasa en el mundo real. ¿Y qué pasó en este caso? Bueno, pacientes asintomáticos no tenían ninguna diferencia en el número de acontecimientos adversos en comparación con la población normal. Y cuando tenían una fracción de eyección menor a 55%, pacientes asintomáticos, como los ven aquí en el cuadro, tenían un número mayor de acontecimientos adversos que la población normal. Y el concepto general fue introducido de normalizar las dimensiones ventriculares y diastólica, dividir el volumen final sistólico por la superficie corpórea
el índice de superficie corpórea. Y en este estudio, si uno tiene clase 2 de la Asociación de Nueva York de Cardiología, la mortalidad es mucho peor a lo largo del tiempo. Cuando tenemos un análisis de pronóstico multivariables, vemos una vez más que este diámetro sistólico final, según la superficie corpórea, es muy buena herramienta de pronóstico. Y por primera vez vemos que la cirugía aórtica de válvula aórtica protege al paciente. Y esto se vio por primera vez. Y otra cosa importante que sacamos en claro, el diámetro sistólico final en la superficie corpórea general, 25 mm al cuadrado, en comparación con el segundo valor que tenemos aquí, es mucho más útil como herramienta de pronóstico para saber la supervivencia del paciente. ¿Y por qué? Porque las mujeres también existen, gracias a Dios. De manera que las mujeres fueron sometidas al mismo tipo de estudio para saber qué les estaba pasando, y 51 mujeres fueron comparadas a 198 hombres. Todos los estudios que habíamos visto eran solamente con pacientes masculinos, porque es más frecuente la insuficiencia aórtica en los hombres. Y vean las diferencias entre hombres y mujeres en superficie corpórea y también en el diámetro del ventrículo izquierdo, que es muy diferente. Y vean lo que ocurre aquí. Las mujeres morían con más frecuencia que los hombres, con volúmenes sistólicos finales menores que los hombres. ¿Y por qué? La razón era porque 2/3 partes de las mujeres tenían disnea tipo 3 o 4 cuando se presentaron, en comparación con una 1/3 parte de los hombres que pertenecían a la clasificación 3 y 4 en el momento de su presentación. Y la explicación es que los clínicos estaban esperando que las mujeres llegaran a 55 milímetros y que no llegaban a 55 milímetros porque no tenían suficiente masa para llegar a ese valor. Lo mismo ocurría también con hombres de pequeña estatura o de proporciones pequeñas. Entonces, la historia natural de la insuficiencia aórtica, lo primero que vimos fue el estudio de Bono, el segundo era de Boro. Muy pocos pacientes, necesitamos más estudios, y llegamos a la siguiente conclusión que es importante. Los pacientes asintomáticos que tienen función ventricular izquierda tienen una progresión de síntomas de menos de 6%, y luego para llegar a disfunción ventricular izquierda 3.5%, y muerte súbita menos de 0,2%. Y por eso es que no hacemos cirugía en todo paciente que llegue con insuficiencia aórtica, porque las perspectivas son buenas, siempre que les hagamos un seguimiento cuidadoso. Pero yo quiero complicar la situación al final de esta charla aún más, para que recuerden bien esta diapositiva. Lo que hacemos entonces es que el paciente consulta con insuficiencia aórtica. Nos averiguamos si tienen síntomas o no. Si sé que tiene síntomas o no, no estoy seguro, entonces hago una prueba bajo ejercicio. Y si tiene síntomas, hay que hacerle reemplazo de válvula. Si es asintomático, entonces yo miro cuál es la función del ventrículo izquierdo, y si su función ha disminuido, 55%, la cifra que empleamos, es una indicación para hacer reemplazo de válvula aórtica. Si la fracción de eyección es normal, entonces nosotros examinamos las dimensiones del ventrículo izquierdo, y las dimensiones del ventrículo izquierdo tienen que medirse en el eje largo y en el eje corto, también con el modo M. Hacer una reevaluación a los 3 o 6 meses para ver si hay estabilidad, repetir la evaluación eco en alguien en que no se esté seguro sobre lo que esté sucediendo, y utilice imágenes de resonancia magnética o MUGA si uno quiere establecer cuál es la fracción de eyección. Y para individuos pequeños, traten de corregir
para la superficie menor corpórea. ¿Y qué quiere decir esto en el mundo real? Bueno, esto se ha hecho en Jack. En el 2006 ellos examinaron pacientes operados tempranamente según las pautas y pacientes operados tardíamente según las pautas. ¿Y qué fue lo que se encontró? ¿Alguna sorpresa? Las personas intervenidas de acuerdo con las pautas vivían más tiempo que aquellas personas operadas tardíamente según esas mismas pautas. Vasodilatadores, 1994, Sconamiglio funciona. Vasodilatadores, 2005, Evangelista, no funciona. New England Journal of Medicine. Yo cito a Blaise Carabello por la contribución que él ha hecho a esta enfermedad y le pedí a él que les diga a ustedes cuáles son sus ideas respecto a la importancia de la ecografía en el caso de insuficiencia aórtica. Y él dijo, no hay ningún otro parámetro, una vez que uno está convencido que el AR es de grado severo y que el diámetro sistólico y todos estos son herramientas de pronóstico, la tendencia es importante. Siga a su paciente cada 6 meses o cada año, aun cuando la fracción de eyección es normal, pero claramente cuando está en disminución y cuando el diámetro sistólico final está aumentando, que es un pronóstico bueno para hacer reemplazo aórtico. Y cuando hay altos volúmenes en el ventrículo izquierdo y cuando vemos lo que se vio en el artículo Bono, hay que considerar la posibilidad de cirugía porque puede ser un presagio de muerte súbita. Pero también llamé a Robert Bono y le pregunté lo mismo y él me dijo, lo más importante es la función sistólica del ventrículo izquierdo. Y él me dijo a mí algo muy importante, el ESD es un marcador de acortamiento sistólico o de función y también tiene en cuenta el grado de dilatación y volumen en sobrecarga, y por eso es que es tan sensible como herramienta de medición. Lo más importante para él eran los índices de función diastólica. Espero que la gente que es partidaria de esta herramienta no esté en esta sala. Y recuerden que yo les iba a hablar de otro problema. Aquí tenemos el siguiente problema que fue publicado hace 10 días en la revista de cardiología, de imágenes de cardiología en el 2008, y cuando uno mira pacientes, cualquiera que sea la medición del ventrículo izquierdo, y uno cuantifica el grado de insuficiencia aórtica, aquellos que tienen grado severo de insuficiencia tienen un aumento de 22% de acontecimientos adversos por cada 10 ml por latido de regurgitación. Milímetros al cuadrado en el orificio de regurgitación. Y lo más interesante es que cuando uno vemos los determinantes independientes de este tipo de episodio cardíaco, la regurgitación severa aórtica, clasificada como tal por la Asociación Americana de Ecopautas, ACE, tenía una relación de 5.2, 5 veces más riesgo de presentar problemas de alguien que no tenga ese mismo valor. Y esto fue mejor que la medición del diámetro del ventrículo izquierdo. Entonces, ¿no estamos haciendo la cuantificación correctamente? ¿Acaso los pacientes incluidos en los estudios anteriores no habían sido catalogados bien y eran moderados y no severos? Estamos operando en todos los pacientes que tienen insuficiencia aórtica que no es severa, cosa que no parece sensata, primero porque no tenemos el dinero para hacerlo, y en segundo lugar porque sabemos que los pacientes asintomáticos que no son severos generalmente evalúan bien. Se necesita mucha investigación, se necesita trabajar mucho, hay mucho que está reservado para el futuro, y pregúntese a sí mismo, ¿estoy haciendo las cosas bien? ¿El paciente es asintomático? ¿Es realmente severo? ¿El técnico y el laboratorio están cuantificando bien el grado de insuficiencia aórtica o no? Los pacientes
sintomáticos aún tempranos, catalogados según la clasificación de Nueva York tipo 2, necesitan cirugías de más de 55 años, con diámetro mayor a 55 y fracción de eyección de menos de 55, todas indicaciones para la cirugía. Las mujeres no tienen dilatación del ventrículo parecida. Vean la progresión y la tendencia. Si la fracción de eyección está bajando y aún si no ha llegado a 6,55 aún, esa paciente posiblemente necesita cirugía, y si tiene hipertensión necesita medicamentos, porque muy posiblemente las va a afectar muchísimo más. Recuerden que atreverse es perder quizás por un instante su estabilidad, pero no atreverse puede ser una oportunidad perdida. Hay que darle a nuestros pacientes la atención mejor, que es lo que merecen en cada caso. Muchas gracias.